El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, los versículos del 18 al 29, y la palabra de Dios dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son mucho más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y dejas que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos bendiga, hermanos, una vez más, un motivo de alegría meditar junto a la palabra de nuestro Dios, para lo cual les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en el libro Apocalipsis capítulo 2, en los versículos 18 al 29. La tolerancia religiosa es una actitud relativamente nueva en Occidente. Es un chico nuevo de la cuadra en la comunidad de los valores sociales, pero solo puede seguir viviendo allí mientras se niega a la Iglesia y al Estado el papel de autoridad final en asuntos de conciencia, mientras se respete y garantice la libertad individual y de investigación. Teóricamente, este es uno de los mejores valores del mundo moderno, pero en los hechos el significado de las palabras puede variar de acuerdo a quien las use. Es la razón por la que hoy día podemos hablar de una tolerancia tradicional y de una nueva tolerancia. El apologeta Josh McDowell dice al respecto: la tolerancia tradicional valora, respeta, acepta al individuo sin necesariamente aprobar o participar de sus creencias o modo de actuar. La tolerancia tradicional hace diferencia entre una persona y lo que hace, entre lo que la persona piensa y lo que la persona hace. En contraste, la llamada nueva tolerancia enseña que las creencias de cada individuo, su sistema de valores, su estilo de vida y la percepción de la verdad son realmente iguales. No hay jerarquía de la verdad. Tus creencias y mis creencias son iguales y toda verdad es relativa. Pero no se engañe, la nueva tolerancia es sumamente intolerante con quien disiente de sus puntos de vista. La iglesia de Tiatira era una iglesia excepcional. Era próspera y reconocida. Tenía un entorno seguro y un ministerio floreciente, y además era tolerante. El propio Señor Jesús
La elogia por sus obras, su servicio, su paciencia, su fe, su amor. Vista desde fuera, parecería la iglesia perfecta. Hubiera ocupado una elevada posición en el ranking de las congregaciones del primer siglo, en el quién es quién de las iglesias de su tiempo. Pero el que tiene los ojos como llama de fuego, el que escudriña la mente y el corazón, tenía un reproche para su iglesia. Le reprochaba justamente su tolerancia. ¿Cómo una tolerancia puede convertirse en pecaminosa? Consideremos las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos hablando de la tolerancia pecaminosa y el texto nos enseña en primer lugar que es una tolerancia que condesciende con la falsa doctrina. Empezando por las definiciones, en nuestro idioma tolerancia proviene del latín tolerare, término que tiene un significado básicamente relacional. Significa soportar o aguantar. En contraste, en la lengua del Nuevo Testamento, tolerar tiene un sentido más bien legal. Significa dejar voluntariamente en libertad a una persona o cosa sobre la cual se podría disponer de hecho o de derecho. ¿Qué es entonces la tolerancia? De manera muy general puede definirse como respeto a tus pensamientos y acciones, aunque resulten opuestos o distintos a los míos. Aunque se considera que la tolerancia religiosa es un legado de la Reforma radical, este es un valor enseñado en el Nuevo Testamento. Así, Pablo exhortaba a los romanos en el capítulo 15, versículo 7 de su carta, diciendo: «Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido para la gloria de Dios». Exhortaba a los efesios a actuar con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, dice en 4:2. La tolerancia, pues, tiene un matiz pasivo y uno activo. La tolerancia pasiva equivale a vivir y dejar vivir, mientras que la tolerancia activa implica solidaridad y benevolencia. Pero es evidente que hay cosas que no deben ser toleradas, todas aquellas que comprometen valores de mayor jerarquía. Esto apunta a la primera acusación que el Señor Jesús hizo contra la iglesia de Tiatira, que toleraba la profecía de Jezabel. ¿Quién era Jezabel y cuál era su profecía? Para bien o para mal, no existe ni en la Biblia ni en la tradición cristiana información suficiente sobre este personaje, de modo que a lo largo de los siglos han surgido varias sugerencias. Algunos afirman que Jezabel era una cristiana con cierta autoridad profética, otros que era una sibila, una mujer a quien se atribuía espíritu profético en el mundo griego. Otros más basados en el hecho de que las cartas a las iglesias de Asia fueron dirigidas principalmente a sus pastores y que un manuscrito griego dice tu mujer en lugar de esa mujer, afirman que Jezabel era la propia esposa del pastor. Es verdad que hay esposas de pastor que provocan conflictos en las iglesias, pero Jezabel estaba en otra categoría, los enseñaba a fornicar. Se sabe que en el barrio caldeo de Tiatira existía un templo dedicado a la sibila Sabá, que algunos piensan era la misma Jezabel. Se ha sugerido que, por sus testimonios favorables a los cristianos, habría alcanzado cierto aprecio y autoridad en la iglesia. Pero esto nos enfrenta a una pregunta: ¿una pitonisa hablando a favor de los cristianos? La respuesta es: ¿por qué no? ¿Acaso no hicieron exactamente eso los endemoniados con el Señor Jesús y la muchacha poseída por un espíritu con el apóstol San Pablo, según nos enseña Hechos 16 del 16 al 17? Pero estaremos de acuerdo en que más importante que identificar a la mujer es identificar su doctrina. Dicha doctrina era un intento de justificación profética, entre comillas, al adulterio espiritual. Consistía en anular la palabra de Dios para suplirla por la propia autoridad. Esto no ha cambiado desde entonces. Hoy en día se levantan presuntos profetas alardeando una misión divina para enseñar sus propias doctrinas. ¿Cómo discernir sus espíritus? La simple ostentación del nombre profeta, entre comillas, sería suficiente para reservarnos el derecho a la duda. Sin embargo, dado que esperar a ver si se cumple o no lo que anuncian de acuerdo a Deuteronomio 18 podría demorar mucho tiempo, la Biblia provee algunos criterios objetivos para autentificar la profecía. Número 1.
Cuidado con el profeta que vaticina sin mensaje moral. Yo no envié a esos profetas porque si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y le habrían hecho volver de su mal camino, dice Jeremías capítulo 23. 2. Cuidado con el profeta que ignora la realidad en su entorno, la injusticia, la corrupción, la maldad, etc. El valor de las palabras de quien ignora la realidad del mundo es el mismo valor que tienen las palabras del horóscopo. 3. Cuidado con el profeta que se acomoda al sistema vigente, poniéndose al servicio de los ricos y los poderosos. Los verdaderos profetas eran vistos como una auténtica peste. Cuando Acab se encontró con el profeta Elías, aquel preguntó a éste: ¿eres tú el perturbador de Israel? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Hoy en día la mayoría de las presuntas profecías no incomodan a los poderosos, antes bien buscan agradarles. 4. Cuidado con el profeta que usa con ligereza el nombre del Señor. Por causa de esos abusos por parte de los falsos profetas, Dios prohibió a Jeremías el uso de la expresión profecía del Señor, como encontramos en el capítulo 23 de su profecía. Invocar al Señor en falsas profecías es tomar su nombre en vano. Y 5. Cuidado con el profeta que busca su propio beneficio. Los profetas verdaderos veían sus ministerios como sacrificios y no como privilegios, como encontramos en Jeremías 20, y muchos ni siquiera querían ser profetas. De modo que la falsa doctrina gira en torno al hombre y no a Dios, y contradice la palabra divina y atenta también contra la santidad. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de una tolerancia pecaminosa y el texto nos enseña que es una tolerancia que condesciende con la inmoralidad. En la historia judía, el nombre Jezabel es sinónimo de maldad, como vemos en los libros históricos, pues identifica a una mujer inteligente y ambiciosa, poseída por un espíritu de odio en contra del Señor. La iglesia de Tiatira toleraba que Jezabel enseñara a fornicar a los siervos de Dios. Obviamente, fornicar puede tener un sentido tanto físico como espiritual. La palabra pornía y sus derivados describen conductas como la prostitución, el adulterio, la homosexualidad, la promiscuidad, la pederastia. Debo aclarar que estos significados no fueron impuestos por cristianos persignados. Eran de uso coloquial en el mundo pagano que se caracterizaba precisamente por su permisividad moral. Pero los griegos tenían una justificación teológica para sus conductas. Coronaban sus vicios con aureola, se justificaban en el ejemplo de sus dioses. Aunque intelectuales como Xenófanes acusaron a sus contemporáneos de crear a sus dioses a su imagen y a su semejanza, para la mayoría de la gente, si Zeus era lascivo, era necesario ser sus fieles imitadores. En eso sí eran celosos y obedientes. Solo para contrastar el estilo de vida judeocristiano con el grecolatino podemos recordar a Platón. Platón cuenta de un joven llamado Alcibiades, quien estaba obsesionado con Sócrates y lo invitó a cenar. Después de una larga velada y muchas copas, lo convenció de que se quedara a dormir en su casa. Como en el pasado las insinuaciones de Alcibiades no habían dado resultado, el joven decidió ser más directo y recostado al lado de Sócrates le dijo: «Pienso que tú eres el único digno de convertirte en mi amante, aunque vacilas en decírmelo». Pero como Sócrates no le diera sino evasivas, el joven se metió bajo las sábanas con él, pero por más que lo intentó no obtuvo la respuesta deseada. No logró seducir al viejo filósofo, y entonces, herido como una quinceañera despechada, Alcibiades diría después: «Hasta aquí no hay nada que no pueda decir delante de todo el mundo». Pues bien, después de tales tentativas, Sócrates permaneció insensible y no ha tenido más que desdén y desprecio por mi hermosura, que yo suponía de algún mérito. Amigos míos, juzgad su insolencia. Pongo por testigos a los dioses y a las diosas de que salí de su lado como si hubiera estado en el lecho de mi padre o de mi hermano. Pero cuando el cristianismo se arraigó en el mundo gentil, no solo tuvo que enfrentar
el problema de la moral pagana en la sociedad, debió enfrentarlo dentro de la propia iglesia. Con la inmoralidad del mundo sucede lo que Lutero decía respecto a la tentación. No puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes impedir que hagan un nido allí. Pero la iglesia permitió que la inmoralidad hiciera en medio de ella un nido de cigüeña. Un nido de cigüeña puede pesar 2 toneladas, de modo que es imposible no verlo. Pero los griegos no estaban solos en su estilo de vida. Muchos de los obstáculos que el cristianismo debió enfrentar entre los romanos eran de orden moral. Michael Green dice al respecto: las normas éticas del cristianismo tienen que haber sido por sí mismas un enorme obstáculo para su propio progreso. Las páginas de los escritores de aquel periodo muestran cuán bajo había caído Roma desde los días en que había sido un pueblo de gente virtuosa y rústica. Abundaban referencias tanto en la alta sociedad como en la comunidad de esclavos, en informes sobre prostitución, adulterio, infanticidio, preocupación exclusiva en pan y circo por combates de gladiadores y luchas entre bestias feroces por dinero y por dominio sobre los demás sin ningún reparo ni escrúpulo. En suma, el llamado a contemporizar con el mundo, a fornicar física o espiritualmente con él, significa una amenaza constante contra la Iglesia, un atentado contra su misión como testigo. Extinguía su fulgor como luz del mundo, disolvía su sabor como sal de la tierra. Pero aún, cuando los seguidores de Jezabel se jactaban de conocer las profundidades de Satanás, la Iglesia los toleraba. ¿Qué eran esas profundidades de Satanás? A decir de algunos intérpretes, eran los secretos de los iniciados en el ocultismo, secretos que, según el principio gnóstico de que todo es lícito para los perfectos, suponía la emancipación de la moral cristiana. Sus errores incluían el libertinaje moral, un falso misticismo, independencia de toda autoridad y presunción profética. Los gnósticos tomaron, quizá de Pablo, la expresión los secretos de Dios, usada en 1 Corintios 2:10, pero presumiendo su conocimiento, se jactaban de conocer las profundidades de Satanás. Dichas profundidades pueden ser entendidas de forma más simple. Si conocer las profundidades de Dios tiene una dimensión relacional, es decir, significa conocer a su palabra y conocerlo a Él, en una relación íntima y personal, pues como sabemos, el órgano del conocimiento espiritual es la obediencia, conocer las profundidades de Satanás no era un asunto ideológico doctrinal, es algo esencialmente relacional. Tenía que ver con la comunión con el adversario, tenía que ver con agradarle, con la práctica de lo aberrante, con la complacencia en todo lo abominable y execrable. La irrupción del Evangelio en el mundo pagano supuso un desafío radical al mundo grecolatino. Un detalle importante que quiero destacar es que cuando en nuestro país el Evangelio llega a grupos marginales, como por ejemplo los grupos o los pueblos originarios, el cristianismo debe encarnarse en la cultura, pero resistiendo siempre la tentación del sincretismo, es decir, de aglutinar el Evangelio con supersticiones, valores anticristianos, forma de paganismo, idolatría, etc. Recuerdo una misionera argentina que hacía obra misionera entre los indígenas de su país. Un cacique creyó, pero de acuerdo a la práctica común de su pueblo, el hombre era polígamo. La misionera le dijo que debía tomar una decisión, pues la poligamia es una práctica contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios, y el cacique objetó, afirmando que amaba a sus mujeres y a sus hijos y que no podía abandonarlos. La misionera le dijo que aún tenía responsabilidades económicas con ellos, pero que debía vivir con una sola mujer, decisión que obviamente representaba un gran problema para el hombre. Afortunadamente, el asunto lo resolvieron las propias mujeres, pues solo una de ellas quiso seguirlo en la vida cristiana. Hay una tercera y última enseñanza en el texto. Estamos hablando de la tolerancia pecaminosa, y es una tolerancia que condesciende con la idolatría. Por idolatría entendemos de forma muy general la absolutización de cualquier realidad creada o imaginaria
cuando se adopta ante ella una actitud de temor, afecto y confianza absolutos. El Señor acusa a su iglesia de tolerar una de las formas más sutiles de idolatría, la codicia. El codicioso consagra su vida al dinero y a los bienes. Pone en ellos su fe y su confianza. Se cree su libre propietario y no se da cuenta que él es tan solo una propiedad. Cipriano de Cartago decía sobre este asunto: no saben los avaros que sus riquezas son para ellos suplicios con buena apariencia, que están presos con cadenas de oro, que están poseídos de sus propios bienes en lugar de ser sus dueños libres. Oh ceguera detestable, oh profundas tinieblas, las de la codicia insensata. Pudiendo librarse del peso que los abruma, procuran trabajar para aumentarlo, añadiendo cada día nuevas cargas a sus cuidados e insisten en agravarlos todavía más. Tiatira era la menos importante de las iglesias a las que el Señor Jesús escribe en Apocalipsis, pero en ninguna manera era una iglesia pobre o insignificante. Había prosperado por su ubicación en una de las rutas comerciales más importantes de la antigüedad. Era un centro de producción de uno de los textiles más lujosos del mundo antiguo, la púrpura real, cuyo valor equivalía gramo a gramo al de la plata. Lidia, la vendedora de púrpura, de la que nos habla Hechos 16:14, era originaria de esa ciudad. Pero con el fin de cuidar sus intereses, la industria dio origen a los gremios artesanales. Dichos gremios eran patrocinados por algún dios pagano y uno de los deberes de los agremiados era participar en las fiestas patronales, es decir, en los banquetes ofrecidos a la divinidad respectiva. El problema era que esas comidas se efectuaban en templos paganos y la carne ofrecida en los banquetes provenía de los altares idolátricos. Negarse a participar en esas fiestas implicaba el riesgo de ser expulsados del gremio. Y entonces los cristianos de Tiatira racionalizaron el problema. Optaron, entre comillas, por un enfoque más práctico, con el que siguieron lucrando con el sistema económico y de paso se emancipaban de, entre comillas, escrúpulos religiosos. Hoy en día muchos cristianos piensan y actúan así. Se esfuerzan tejiendo argumentos a prueba de balas contra las incomodidades emocionales que la Biblia puede generarles. Con el ingenuo timbre de un verdadero genio, C.S. Lewis pintó a un diablo viejo instruyendo por carta a su sobrino, un diablo novato, sobre la manera de embotar a un cristiano con filosofías huecas. Tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente, pero no estás pecando de ingenuo. Parece como si creyeras que los razonamientos son el mejor medio para librar de las garras del enemigo, es decir, de Dios, a tu paciente. Si él hubiera vivido unos pocos siglos atrás, es posible que sí. En aquella época los hombres todavía sabían cuando una cosa estaba probada y cuando no lo estaba, y una vez demostrada la creían como verdad. Todavía unían el pensamiento con la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas sentimentales y armas semejantes, hemos cambiado todo esto. Desde que era joven, tu hombre se ha acostumbrado a tener dentro de su cabeza, bailando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa si la doctrina es cierta o falsa, sino si es práctica, académica, superada, actual, convencional o implacable. La jerga y no la argumentación es tu mejor aliado en la labor de mantenerlo apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es verdad. Hazle creer que es poderoso, sobrio, valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que importa. Los tiatirenses decidieron lo que les importaba. De ningún modo iban a sacrificar sus intereses económicos por aquello que veían como meros escrúpulos, y no tenían problemas para citar la Biblia en su favor. Bien podrían argumentar: ¿acaso no ha dicho Pablo que hay un solo Dios?
¿Acaso no dijo Pablo que los ídolos son nada? ¿Que no somos menos si comemos de esa carne, ni somos más si no comemos? Algunos se consideraban fuertes de conciencia y pensaban que estaban por encima de cualquier clase de escrúpulos. Para ellos, los dilemas de la lealtad eran conflictos de los débiles. ¿Eran infundados sus argumentos? No del todo. Es verdad que Pablo dijo que los ídolos son nada, que se puede comer de todo lo que se vende en la carnicería, que los cristianos débiles y los cristianos fuertes pueden coexistir, pero también había enseñado que la libertad personal está subordinada al deber de cuidar y de edificar al hermano. En 1 Corintios 8:13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No buscaban los tiatirenses volver a los ídolos que teóricamente habían dejado. Solo trataban de beneficiarse de ellos. Simplemente practicaban una de las formas más sutiles de idolatría. Queda claro que hay muchas formas de adulterar con el sistema idolátrico, sacrificando la fidelidad a Dios sobre el altar del beneficio material. La teología de la prosperidad es un buen ejemplo de esta perversión, pues da al dinero el lugar de Dios y a las riquezas el lugar de meta suprema de la vida. Y por eso los pseudoprofetas prometen el oro y el moro a ambiciosos y crédulos, que la única prosperidad que verán será la de aquellos a quienes entregan tijeras para que los trasquilen. El jesuita José Luis Carabias cuenta cómo las comunidades católicas de Sudamérica enfrentaban una constante acusación de idolatría por parte de grupos a los que, como hijo de la Contrarreforma, él llamaba sectas. Esto le llevó a estudiar el tema, por el que decía sentía un gran temor, pero lo hizo de forma seria y llegó a conclusiones muy interesantes. Primero, y de una forma muy breve, acepta que el uso de imágenes tiene connotaciones idolátricas. El primer mandamiento, dice Carabias, saca una conclusión concreta que dice: no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te postres ante esos dioses. Y Deuteronomio 5:8 lo repite de forma casi idéntica. Según los especialistas actuales de la Biblia, lo que aquí se prohíbe es hacer y venerar imágenes del Señor, y no imágenes de otros dioses como se decía en otro tiempo. Pero después, y basado en una exégesis seria, hizo una valoración de la esencia de la idolatría y su realidad en nuestro tiempo y cultura, y pone en evidencia que ese materialismo que tanto pregonan los profetas de la prosperidad es justamente eso, idolatría. Demuestra que ese materialismo no es sino una vieja forma de idolatría. Hay quienes acusan a otros de idólatras cuando ellos mismos son idólatras contumaces. Recordemos que el contumaz es aquel que se niega a comparecer delante del tribunal que lo cita. En el tema de la idolatría, las imágenes son meros cascarones vacíos. El problema está en otro lado, está en el corazón. Juan Stam lo decía de forma muy clara. La congregación de Tiatira se encontraba ante el poderoso dúo amenazante, el interés económico secundado por la falsa profecía. Quizá nada descubra más incriminadoramente las idolatrías secretas de nuestro corazón que las actitudes económicas que los cristianos y las instituciones religiosas tenemos. Todos llevamos la billetera y la cuenta bancaria muy cerca del corazón. El pecado más extendido y menos reconocido en la Iglesia es la avaricia, la cual es idolatría. Como conclusión, la Iglesia de Tiatira fue beneficiada con dos dones excepcionales. El Señor le dio paz y le dio tolerancia tanto de judíos como de gentiles. Por esa razón, y tal vez en el afán de no pagar mal por mal o no apedrear el avispero, los cristianos de Tiatira valoraban la tolerancia. Pero la experiencia enseña que la virtud puede convertirse en vicio, el ahorro puede convertirse en avaricia, la generosidad en derroche, la firmeza en terquedad,
y la tolerancia en complicidad. La tolerancia de la Iglesia dejó de ser una virtud cuando permitió que los valores del mundo se arraigaran en su conciencia y en su vida. Como dijimos al principio, ni siquiera es necesario ser cristianos para reconocer que hay cosas que no deben ser toleradas. Y por ese motivo, alguien dijo: la verdadera tolerancia no es mera permisividad dictada por el afán de garantizar una mínima convivencia, no implica indiferencia ante la verdad de los valores, no se reduce a afirmar que se respetan las opciones. No se reduce a afirmar que se respetan las opiniones ajenas, aunque no se les preste la menor atención. El que se proclama respetuoso con las otras personas, pero no les presta atención, no es tolerante, es indiferente. El auténtico tolerante no es un espíritu blando que se pliega ante cualquier idea o conducta, pero que en el fondo no se compromete con ninguna. El primer deber de la caridad no está en la tolerancia a las opiniones erróneas, por sinceras que sean, ni en la indiferencia teórica o práctica ante el error o el vicio que vemos en nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento. En síntesis, en la superficie el problema en la iglesia de Tiatira parecía un asunto semántico. Parecía radicar en la necesidad de definir la tolerancia y de limitar sus alcances, pero en el fondo el problema era más serio. Los tiatirenses no querían entender con quién estaban tratando. Su tolerancia abrió la puerta al adversario, y por eso bien se ha dicho que en el mensaje dirigido a Esmirna el diablo operaba desde la sinagoga. En el mensaje dirigido a Pérgamo tenía su trono en el templo de Esculapio, y ahora en Tiatira el caso era más grave. El diablo había establecido su base de operaciones dentro de la propia iglesia. ¿Son estas amenazas cosas del pasado? ¿Han desaparecido para la iglesia del presente? Por supuesto que no. Están más vigentes que nunca. Pero tal vez la más sutil de todas ellas es la idolatría, que consiste en deificar las cosas y cosificar a Dios. Al final, buscar a Dios así significa que quien realmente buscamos adorar es a nosotros mismos. Una última palabra. En su artículo Tolerancia, Veracidad, Violencia y Ley, John Piper habla de principios sobre cómo los cristianos debemos relacionarnos con otras creencias, entre las cuales destaca las ideas de la renuncia a la pretensión de superioridad intelectual o moral por parte de los cristianos, o al uso de cualquier clase de violencia en la presentación de la fe, o a tratar de imponer a los demás nuestros valores. Pero sobre todo habla de comprometernos con presentar a Cristo no como el triunfo de un argumento entre las religiones, sino como la persona más digna de confianza, más bella, importante, preciosa de la historia, y como nuestro sustituto desesperadamente necesario y amado. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Queremos rogarte que nos permitas entenderla y ponerla por obra en nuestra relación con tu Hijo amado. En su nombre te lo rogamos. Amén.